Hola, hola, ¿cómo están? Esperemos que bien, Baruch Hashem. Vamos a continuar con el Mesilat Yesharim. Seguimos nosotros en el Perek Dalet. En el Perek Dalet, en el cual, un minutito, voy a buscar los lentes. Habla el Rab, vamos a hacer un pequeño repaso de lo último que vimos la otra vez. El Rab habla sobre ¿cómo se dice? Ejemplos de la Torá, que el Mishpat, el juicio de Hashem, es muy exacto y es muy divino. Entonces trae diferentes ejemplos. Vamos a nombrar a uno que, por ejemplo, Abraham Avinu, siendo el querido de Hashem, como dice el pasuk en Ishayahu, Abraham Ahuvi, cuando se equivocó y dijo, ¿cómo voy a saber que voy a tener un hijo que no va a ser Ismael el que me va a heredar? Entonces, Akadosh Baruj Hu, Dikdekito, fue muy estricto y vamos a decir, no se puede decir que ese es el motivo porque Hashem tiene que mover las cosas de manera tal para que las cosas que él quiera se cumplan, pero de alguna forma los Jajamim encontraron que el hecho que nosotros tuvimos que terminar en Mitzrayim fue en parte como un castigo a Abraham Avinu por sospechar o dudar de la palabra de Hashem. O, por ejemplo, en el caso de que la semana pasada, cuando vimos en la Parashá de Vayera, que Abraham Avinu hizo un pacto con Abimelech y da la impresión un poco que fue muy sumiso con Abimelech, con el rey de los Plishtim, como que se rindió mucho a sus pies, muy compasivo con él. Ayer se molestó y dijo, ¿sabes qué? Los Goyim van a gobernar Eretz Israel durante siete generaciones antes que tú. Y así, diferentes ejemplos que la Torah trae sobre diferentes situaciones de diferentes personas, las vamos a decir porque están aquí en el libro, y Besat Hashem, cuando acabemos el libro y podamos decir que estudiamos Mesilat Yesharim, tenemos que decir que lo estudiamos como corresponde. Jacob, cuando se molestó un poco con Rachel, aunque nosotros explicamos en alguna ocasión que él no tuvo la intención, los Jajamim lo explican de otra manera, entonces lo explicaron así. Lo mismo Jacob cuando escondió a Dinah en la Teba, que Jajamim dicen que no estuvo bien. Yosef Atzadik cuando repitió 2 veces, recuérdame, no estuvo bien. De Yosef mismo que embalsamó a su papá y no le preguntó a Boreolam, o por ejemplo cuando escuchó que los hermanos hablaban sobre Jacob su papá y decían Jacob tu esclavo, Jacob tu esclavo, y se quedó callado y no reaccionó nada, entonces se murió antes de tiempo. David Amelech, que en algún momento escribió sobre la Torah que son semirot, entonces después tuvo un problema que él en su vida fue presente cuando tocaron el Aarón y unas personas fallecieron. Mijal, la esposa de David, que en un momento dado cuando vio que David estaba bailando como de una manera que él consideró, que ella consideró que no era acorde a un rey de Israel, entonces lo criticó a su esposo y a partir de ahí ya no tuvo más hijos. Hizkiyahu, que le mostró a los reyes de Babel los tesoros del Bet HaMikdash y cosas del Bet HaMikdash, entonces sus descendientes fueron esclavizados en Babel. Y el Rab dice, Berradim Kael Meot. Obviamente podemos encontrar del lado de benevolencia y de misericordia divina también muchos casos, ahora lo va a decir aquí, que la fuerza que tiene la grandeza y la misericordia de Hashem. Pero lo que el Rab está hablando ahorita, él está planteando ahorita, habla sobre la justicia. ¿Por qué? Porque la midá que la que estamos hablando ahora es estar en un estado de vigilancia. Y estar en un estado de vigilancia viene de la midá de irá, viene que la persona tiene que tener temor a Hashem. Después, Drizut, la otra midá, y muchas de las otras midas que van a venir adelante, derivan de querer a Hashem, de amar a Hashem, pero la abstención de hacer un maasé malo, la abstención de hacer algo que está mal, se deriva de lo que es la justicia divina. Y en la Gemara, la Gemara cuando habla sobre Masejet Hagigá, que dice, Ambrú, dicen los Jajamim, los sabios dijeron que Rabbi Yohanan, cuando estudiaba de Torah, y llegaba al pasú que decía, Bekarati alejem la mishpat,
y me acercaré a ustedes para el juicio y seré testigo rápido, se ponía a llorar y decía, ¿cómo puede ser si en transgresiones leves, en averot leves, Boreolam es tan riguroso, cómo va a ser ayer en transgresiones que son muy fuertes, ¿sí? Entonces, se asustaba mucho, vamos a decir. Pero bueno, lo que el Rab dice aquí es que una persona tiene que saber que todas las cosas que una persona hace tiene una consecuencia. Y tiene que saber que si la transgresión, la verá, es una verá gruesa, es mayor esa transgresión, y si es una verá más light, es menos el castigo. ¿Qué es lo que dice Shlomo Amelech? Todo lo que la persona hace, Boreolam tiene un juicio. No importa si es grande, si es chico, a todas las cosas hay una justicia divina. Y hay que quitarse de la cabeza aquellas personas que dicen que Boreolam es barco, que Boreolam no se fija. No. Entonces hay que entender un poquito esa diferencia, porque seguro que hay una justicia divina, y la justicia divina es recta y así es. Nada más que es un poco complicado a veces entender cuál es el concepto de justicia, porque en nuestra cabeza el concepto de justicia es que si una persona hace A, le pagan A. Hace B, le pagan B. Y nosotros hemos visto diferentes jajamim que hablan sobre el concepto de justicia, que no es más el que hace A, le pagan A. Nosotros cuando estudiamos el Tomer de Borá del Ramak, que también era un Mekubal, así como el Ramjal era un Mekubal, el Ramak también era un Mekubal, ambos sabían por Kabbalah cuál es el concepto de justicia que la Torah tiene, que Hashem tiene, que es un concepto de justicia diferente a lo que es el concepto de justicia humano. Porque el concepto de justicia humano es A, B, B, C, C. Pero el concepto de justicia, según por ejemplo el Tomer de Borá, es que Titene Metle Yaakov, la verdad no es lo que nosotros, como nosotros vemos. Hay una verdad que es más amplia que la verdad que nosotros vemos. Y eso no contradice en el hecho de que uno diga, Hashem cierra los ojos. Claro que Hashem cierra los ojos, pero no porque Hashem, el hecho que Hashem cierra los ojos significa que Hashem es barco. Hashem cierra los ojos porque Hashem entiende que eso es justicia, que dentro del concepto de justicia existe una situación de tener que cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con esa desinformación que a veces la persona siente o piensa o considera que ve situaciones raras en la vida, vamos a decir, y ve, esto es injusto. Bueno, porque el concepto de justicia o de injusticia en los ojos de la persona no es el mismo del concepto de justicia e injusticia en los ojos de Hashem. Por supuesto que Hashem es muy bueno, y por supuesto que Hashem todo el tiempo está esperando que la persona haga teshuvá. ¿Qué es lo que va a hablar ahora? El Rab va a plantear ahora. Si nosotros partimos de la base que Boreolam es justo y que Boreolam a cada cosa le pone su medida y es exactamente como es, ¿cómo encaja en esta idea de justicia la idea de Rahamim, de misericordia? Es lo que está planteando aquí el Rab en el Perek Dalet. Entonces él dice, entonces, ¿dónde entra Midat Rahamim? ¿En qué lugar? ¿Es Hashem es Din o Hashem es Rahamim? ¿Sí? Entonces, el Rab va a tratar de explicarnos a nosotros ahora que dentro, en el concepto que el Rab está explicando ahorita, dentro del concepto de Din, existiría, si Hashem no metería Midat Rahamim adentro de Midat Din, existirían tres situaciones muy duras que la persona no tendría o tendría muy poquita posibilidad de poder hacer teshuvá. Un minuto, voy a cerrar un minuto. Perdón. Tendría muy poquitita posibilidad de poder hacer teshuvá en el sentido estricto de la palabra din, si Hashem no metería la Midat Rahamim. Y el Rab explica lo siguiente. Número uno, lo que hubiera correspondido es, si Midat Din estuviera implacable en el mundo, como nosotros lo entendemos en nuestra cabeza, la persona que pecó debería de recibir el castigo de manera inmediata al pecado.
2, el castigo debería de ser acorde a la transgresión. Y 3, es decir, un castigo muy fuerte, porque aquí es, cuando hacemos una verá en contra de quién nos vamos, de la palabra de Hashem, y Hashem es el Todopoderoso, ¿no? Y 3, no había forma de poder hacer teshuvá, porque técnicamente en un mundo físico como el que nosotros estamos, si yo voy y rompo una hoja, la rompí la hoja está rota. Entonces, si yo voy a ir con la idea de que la idea de justicia es como una ley que Hashem así puso en el mundo, vamos a decir, como Hashem así hizo que una persona necesite oxígeno para respirar. No hay forma de que una persona pueda respirar sin oxígeno. O la ley de gravedad. No hay forma que si yo agarro y aviento algo no se caiga para abajo. Es parte del sistema. Entonces el Rab está planteando si la justicia, la idea de justicia sería como nosotros pensaríamos, como el Rab la planteó de alguna manera en un principio, no existiría ninguna posibilidad que la persona pudiera rectificar las cosas y que pudiera hacer teshuvá. Porque entonces, es automático que si una persona peca, en automático tiene que recibir un castigo. O si no lo recibe ahorita, lo va a recibir más adelante. La idea número 1 que el Rab plantea es que la persona debería recibir el castigo de manera inmediata. 2, debería de ser muy severo. 3, no hay forma de rectificar las cosas que una persona hace mal. Así como no hay forma, en el mundo físico en el que nosotros vivimos, no sé, si alguien dañó algo, pues está dañado. Es decir, si alguien chocó o lo que sea, pues ahí está el golpe. Es decir, por más decir, uy, no me di cuenta, no te vi, está bien, lo que quieras, pero ahí está el golpe, hay que llamar al seguro y que seguro lo arregle. Se rompió algo, hay que arreglarlo. Si dice, algo está sucio, hay que limpiarlo. Es una cosa que así es lógica. Entonces, dice el Rab, ahí entra, dentro de esta parte lógica del manejo del mundo como Hashem hace las midot, dentro de esta parte entra la función de Rahamim. Hashem hizo un sistema tal en este mundo que técnicamente Hashem incluyó en este mundo la función de la misericordia. Entonces, ¿qué hace la misericordia? La misericordia dilata o empuja o quita, en algunos casos, los 3 casos que recién nombramos, que es que la persona si hace una verá se la castigue de manera inmediata. 2, que sea ese castigo muy severo. 3, que no haya forma de poder rectificar esa acción que la persona hizo. Entonces, el Rab dice, como Hashem es tan bueno y es tan misericordioso, entonces Hashem considera que cuando una persona hace teshuvah, y ese es un regalo muy, muy grande que Hashem le da a la persona y que la persona se la tiene que creer, porque hay muchas personas que dicen, a ver, ¿cómo se puede hacer teshuvah de una verá X? De todo se puede hacer teshuvah. A veces hay cosas que la teshuvah sola no alcanza y la persona tiene que pagar una consecuencia de la teshuvah, pero de todas las averot que una persona hizo, sobre todas las averot existe teshuvah, todas, Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, todas las averot que una persona las hizo, tiene una manera de poder hacer teshuvah. Obviamente los caminos, por ejemplo, los caminos de hoy en día, no son los mismos caminos que se usaban en la antigüedad. En la antigüedad, cuando teníamos Bet HaMikdash, eran las cosas más fáciles. Entonces, una persona que hacía un pecado, estamos hablando sin querer, entonces podía traer un corbán y Hashem lo perdonaba. Y hoy en día no hay corbanot. Entonces, a lo mejor el camino, por un lado, a lo mejor es más fácil, por otro lado, a lo mejor es más complicado, no sé. Pero, y en un caso de que en la antigüedad una persona premeditadamente con la alevosía y Bemezid iba y hacía una verá, la persona en ese momento podía pagarlo con latigazos, con un castigo, con lo que sea, y se cerraba. Hoy en día se complica un poquito más, pero con la teshuvá, obviamente que de manera directa se repara ese daño, es 100%. Me gustaría leerlo de adentro, porque el Rab trae aquí una expresión muy, muy bonita, dice, Shea teshuvá tinat la Jotim Gesed Gamur. Hashem le da a la persona la posibilidad de hacer teshuvá como una bondad muy, muy grande, Hashem, que Hashem considera Akirat Arratzon, cuando uno ya dice, esta cosa ya no la hago más, es decir, quitar la voluntad, ¿sí? Akirá, algo de quitar
quitar la voluntad que akirat amase, como si fuera que la persona lo dejó de hacer. Eso es una cosa muy, muy loca de poder entender, ¿sí? Porque cuando una persona hace teshuvá y se arrepiente de alguna de las averot que él hizo, ¿qué quiere decir arrepentirse? Arrepentirse es que en ese momento a mí se me mete un sentimiento en mi corazón y me dice, esta cosa ya no la voy a hacer más, ¿sí? Es decir, se me quitan las ganas de hacer esa verá. Eso es hacer teshuvá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, si una persona fue y le pegó a otra persona. Y después hizo teshuvá. Teshuvá quiere decir que esta persona dijo, uy, qué mal que le pegué, ya no le voy a volver a pegar más. Entonces, Hashem, ¿qué hace? Hashem tiene un sistema en la teshuvá que el arrepentimiento por ese golpe, Hashem se dé cuenta como si ese golpe no existió. Aunque ese golpe existió, la persona le pegó y le dejó un moretón aquí y está la marca y le va a tardar unas semanas hasta que se quite ese hematoma. Pero Hashem, como es tan bueno, Hashem considera a Kirat Ratzon, ¿no? De quitar la voluntad como si se quitó ese mismo Maase. Obviamente que eso no significa que esta persona tiene que pedirle perdón, tiene que hacerse responsable del golpe, y si ese golpe provocó que esta persona vaya al médico, tiene que hacerse cargo de los gastos médicos, y si esa persona por culpa del golpe no puede ir a trabajar, tiene que hacerse cargo de los gastos del trabajo, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver. La cosa es que en el alma de la persona se le quita esa mancha que podría marcar, vamos a decir, a esa persona en ese acto que hizo malo. Es decir, Dain. Es decir, dice el Mesilat Yesharim, Biot Ashav Makiret Geto. El hecho que una persona que hace teshuvá reconoce el pecado, un modelo, y lo está reconociendo, un mitbonen al rato, lo acepta que hizo mal y se pone a pensar que está haciendo esto mal. Vesha y hace teshuvá, y él se arrepiente, Haratage Murá Meikara, él se arrepiente y dice, esta cosa que yo hice no la voy a hacer más, ¿sí? Como si una persona se arrepentiría de haber jurado una cosa y dice, oh, no, ¿cómo puede ser? Juré que los lunes voy a hacer tal cosa y no llego y no llego y no lo puedo hacer y tiene que hacer a Tanán de Dani. Mitztaer Belibó. Y, perdón, me brinqué una cosa. Sheum mitnahem legambre, que él está completamente arrepentido. Veayaja fetzu mishtoque, que él siente que ojalá nunca hubiera vivido esa situación, ojalá nunca lo hubiera hecho. Umitztaer belibó tzar hazak, y él le duele en el corazón un dolor muy grande, que ya lo hizo. Veozer otoleaba, y dice, esta cosa ya no la voy a hacer más. Uboreach mimeno, y se escapa de ahí. Ine akirat adabar me rezonó, quitar esta cosa, esa voluntad, esa cosa de su voluntad, es como si esta persona, mamash akar el neder, es como si él nunca hubiera jurado nada y Hashem lo perdona. Es decir, el Ramjal aquí cuenta varios requisitos que para el Ramjal son requisitos básicos para poder hacer teshuvá. ¿Cuáles son? Darse cuenta que Averá hizo, reconocer y aceptar esta Averá, pensar en lo malo que la persona hizo, arrepentirse, y ese arrepentimiento que llega a un punto que la persona hubiera deseado que nunca hubiera pasado esta cosa, sentir remordimiento y obviamente no volver a hacerlo más. Entonces, si una persona pasa por ese proceso, dice el Ramjal, quiere decir que hizo teshuvá shelema. En ese caso, la persona está haciendo una teshuvá completa. Y es lo que dice el pasuk en Ishayahu, besar a boneja, bejatateja, tejupar. Entonces te vas a, para eso lo decimos en Kippur, ¿no? Se va a quitar tu averá y tu pecado va a estar completamente redimido. Que mamash no existe, que es una idea muy, muy loca, porque ¿cómo puede ser algo que yo lo viví, que Hashem haga que parecería que nunca existió? No, sí existe eso, y una persona lo tiene que creer, ¿sí? Desde Gesed Vadai, y esto es una bondad muy, muy grande que Hashem hace, Sheina Meshurat Adin, no es lo que corresponde es que si una persona chocó
se vea el golpe en el coche, hasta que se arregle, no que la persona se va a dormir y después se despierta y el golpe desapareció. Pero mamá es así cuando una persona hace teshuva. Jalkol panim, afilu, pero incluso siendo esto un gesed más grande, eso no quiere decir que no hay justicia. Esa es la justicia que Hashem hace. Eso es justicia. Darle a la persona la capacidad de poder redimirse y de poder hacer teshuva es justicia, ¿sí? Y así es. Vejen arihut azman einenu vitaron a la jet. Y el hecho que Hashem no castiga de manera inmediata y no castiga con enojo y permite que la persona pueda hacer teshuva, no quiere decir que Hashem es barco. Hashem es justo así. Eso es la justicia divina, ¿sí? Y todo esto Hashem lo hace porque Hashem es muy bueno y Hashem quiere que la persona tenga un petaj, tenga una puerta para poderle taquen, para poder ser una mejor persona, ¿sí? Entonces así es la forma que Hashem expresa su bondad en el mundo, con ese concepto de justicia. Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de justicia, cerramos los ojos y nos imaginamos algo que es como justo, algo que es a la mitad, algo que es según en nuestras competencias cognitivas, qué es lo que a mí me parecería que es justo. Nosotros ni sabemos lo que es justo, ni es nuestra función ponernos a ser jueces. Bueno, las personas que tienen que trabajar en un betín, tienen que estudiar mucho cómo hacer las cosas para ser realmente alguien que realmente sea justo y no tomar medidas así porque sí. Para eso existe un Shulchan Aruch, y para eso las personas que son dayanim, que son jueces, tienen que estudiar durante mucho tiempo y tienen que tener mucho cuidado de no cometer ninguna injusticia. Pero bueno, la importancia aquí, lo que nos llevamos de todo esto es la fuerza tan grande que tiene la teshuva. Y para esto me gustaría compartir con ustedes algunas anécdotas que estuve leyendo y recopilando sobre cómo Boreolam no abandona en ningún momento a ninguna persona y en todas las situaciones hay un peta. Hashem permite nada más que la persona tiene que tener el zhut de verlo, como dijimos en la parashá, cuando Agar se tiene que ir con su hijo Ismael y había agua, había mucha agua, nada más que ella estaba tan ensimismada en su dolor y en que estaba viendo que su hijo se estaba por morir, que Hashem le nubló la vista. Hashem hizo como, ella no pudo ver, no es Hashem, ella no vio porque ella estaba ensimismada en su dolor, y cuando una persona está muy metido en el dolor, no se da permiso de poder ver que hay situaciones de solución alrededor de uno, nada más que uno no lo ve porque uno está muy triste o muy enojado o muy molesto o lo que sea, hasta que el malaj la tranquilizó y le dijo: Agar, no te preocupes, tu hijo no se va a morir. Entonces en ese momento que ella estuvo más tranquila, ella pudo abrir los ojos, pero el reto que tiene la persona en la vida no es abrir los ojos cuando uno está tranquilo. El reto de la vida es poder abrir los ojos cuando uno no está tranquilo. Ese es el nisayón de Emuná que Am Israel tiene, especialmente, como dice el Hazon Ish, que la prueba más difícil que Am Israel va a pasar antes que venga el Mashiach, que son los días que nosotros estamos viviendo, es un nisayón en Emuná. Es ¿cómo puedo yo seguir creyendo en alguien, en algo, cuando veo tanta injusticia en el mundo, hambre en África, la guerra con Ucrania y tantas cosas negativas que se ven en el mundo? ¿Cómo puedo seguir yo creyendo que Hashem es un Hashem bueno? Entonces, hay un jajam en Estados Unidos que se llama, le dicen Dubi Ben Susan, es David Ben Susan. Él habla, tiene muchas conferencias. Entonces, en una conferencia él contó una historia que se la contó la persona que la vivió. O sea, había un muchacho que no era religioso. Entonces, él decidió ir a tomar algo con una compañera goy de su trabajo. Ir a tomar algo implica, obviamente, ir a tomar algo, no como nosotras cuando vamos a tomar algo con una amiga que tomamos, yo qué sé, café, coca, esas cosas. La gente americana, más moderna, así, no toma coca, toma alcohol, whisky, vodka, lo Entonces, él va a Manhattan. Las personas que conocen Manhattan saben que Manhattan es un lugar bastante complicado para poder estacionar el coche. Entonces, él hasta que encontró un lugar donde estacionar el coche, estaciona el coche, se baja y va a este bar
con esta chica. Cuando llega al bar se da cuenta, se toca la bolsa y se da cuenta que dejó la cartera en el coche. Está bien. Ahora, ¿qué pasa? Algunas personas que somos un poco distraídas, no se acordaba a dónde dejó el coche. ¿Sí? A mí me pasa con mucha frecuencia, especialmente en el estacionamiento de Walmart. Es un problema grave. Eso hay que tomar foto a donde uno deja el coche. Pero bueno, él empezó a pensar, a ver a dónde pudo haber dejado el coche, del lado derecho, del lado izquierdo. Empezó a buscar el coche, dio algunas vueltitas hasta que encontró el coche. Cuando encuentra el coche se da cuenta que el coche está estacionado cerca de una esquina donde hay un cartel grandísimo en inglés que dice este pasuk y traducido al inglés. Dice, Shuba Hashem, Shuba Elai, Ki Altija. Había un knis ahí y alguien puso un cartel muy grande que dice Shuba Hashem, Shuba Elai. Hashem le dice al pueblo de Israel, por favor, hijos míos, regresen conmigo, Kige Altija, porque yo los voy a mandar la Geula. Entonces, en este momento, ese chavo dice, este es un mensaje que Hashem me lo está mandando a mí. Pues yo, Mina Shamay, yo me olvidé la cartera y ahora Hashem me está de alguna forma despertando para que yo no vaya a hacer ninguna tontería hoy. Y bueno, obviamente que este fue el principio de unos pasos. Me imagino que él habrá tenido que volver al bar y pedir una disculpa a la señorita, que le habló su mamá, que dejó la plancha enchufada, y se despidió de la señorita, y Baruch Hashem no tuvo ninguna incidencia negativa esta salida. Pero el punto es cómo Hashem, primero hay Ashgaha Pratit en todos los detalles, y segundo, cómo Hashem está esperando que la persona logre despertarse y pueda hacer teshuvah. Y este paso que hizo este muchacho fue un paso que lo ayudó a otros pasos que él hizo después de manera más adelante. Y lo mismo nosotros contamos el año pasado cuando estábamos estudiando Shira Shirim, y estudiamos Shira Shirim con el Perush de Rav Azriel Tauber, que él era un sobreviviente de la Shoah, y él trae varias historias de gente sobreviviente de la Shoah. Ahí trae en ese libro, que no sé, en un pueblito ahí de Polonia, de Alemania, había un profesor yehudí, pero él, como muchos yehudim alemanes especialmente, pero en general muchos yehudim lamentablemente, se fueron asimilando y se sentían más alemanes que judíos. Entonces, lamentablemente él formó parte de esto, nada más que no como otros que se sentían más alemanes que judíos, pero se casaban entre judíos. Él quiso erradicar sobre sí mismo cualquier recuerdo de judaísmo, entonces él se casó con una goya y tuvo hijos goyim, pero eso fue, vamos a decir, en 1920. Pasaron los años, llega Imach Shemavis dijo, este Hitler al poder, los nazis se ponen al poder y los hijos entran en un conflicto. Tienen papá judío, entonces si ellos reconocen a su papá como judío, lo más probable es que se tengan que ir al campo de concentración y a ver qué pasa, porque a Hitler no le importaba si era Hetzi, si era papá mamá, si era el papá yehudí, la mamá goy, o cualquier cosa. Mandaban a todos, los mataban, de hecho fueron unos de los primeros que hay fotos que la mujer era toda güera y el hombre tiene facciones de Yudim, y hay fotos donde dicen, miren lo que pasa cuando mezclamos nuestras razas, etcétera, etcétera. Entonces los hijos entraron en ese conflicto. Su mamá Goy, su papá Yehudi, ¿qué hacen? Entonces prefirieron quedarse con la mamá, prefirieron preservar la vida de ellos también. Entonces les hizo muy fácil acusar a su papá en el gobierno y ellos escaparse e irse. Y este señor se quedó ahora en un campo de concentración, entrando a un campo de concentración, habiendo vivido toda la vida como goy, sin ningún contacto con lo que era la religión judía, pero lamentablemente para él tuvo que venir Hitler y Max Shemo a recordarle quién es realmente es. Cuando estaba ahí en el campo de concentración, algunos judíos que lo conocían a él como una persona que siempre quiso borrar sobre él su parte judía. Cuando le decían, ¿eres judío? Él decía, no, yo no soy judío, yo soy alemán. Entonces, lo veían a él como con lástima, porque decían, pobre tipo, al final toda la vida se estuvo escapando de una identidad que ahora se la pusieron a la fuerza. Entonces él contestaba, incluso cuando lo mataron, porque él estuvo en la cámara de gas,
cuando estuvo ahí en el campo de la muerte, él decía, quiero agradecerle a Boreolam la posibilidad que me dio de poder volver a lo que yo realmente soy. Y él contó en esta historia que su mamá, cuando él le dijo a la mamá que se va a casar con una goya, que su mamá no lo educó a él como religioso tampoco, pero nunca se imaginó que iba a llegar a este punto de casarse con una goya, la mamá le decía, no te cases, no te cases, y él decía, no, ella me quiere mucho, y él se dio cuenta que todo lo que, todos los indicios que él había tenido antes, ahora se están viendo, y ese amor no era nunca un amor real. Hay otros amores que vienen antes del amor que fue hacia él. El amor a la vida de ella fue más importante que el amor de ella hacia él. Y al final se murió al Kiddush Hashem, siendo un Yehudi que seguro tiene un Olam Haba grandísimo, porque él se murió simplemente por el hecho de haber sido Yehudi. Entonces uno nunca sabe el poder de la Teshuvá, o cuando el poder de las cosas que Hashem valora a último momento, ¿sí? No, uno nunca sabe estas cosas. Entonces, así como trajo el Rab hasta ahora ejemplos de la Torá sobre la justicia y cómo Hashem es muy estricto en muchas cosas, ahora va a traer el Ramjal algunos ejemplos de cosas de Gesed que Hashem hace. Vejen kol shear darke Gesed, y lo mismo es en diferentes caminos de Gesed. Por ejemplo, la posibilidad que los hijos, después de que los padres fallecen dentro de 120 años, las mitzvot que hacen los hijos en este mundo le suman zehuyot a los papás en el Olam Haba, ¿sí? Vera mezake Abba. Los hijos pueden hacerle méritos a los padres en el futuro, ¿sí? O mixat nefesh, kejola nefesh, ¿sí? La pérdida de la salud o la pérdida de algo, Hashem la considera como que la persona, vamos a decir, perdió todo y le redime y lo ayuda para elevarse en las cosas, ¿sí? Entonces, en estos casos, son cosas que Hashem es tan bueno que acepta una cantidad chica como si fuera algo que es mucho. Es mixat, el nefesh, que jola nefesh es un poquito del alma, es como todo el alma, un poquito de esfuerzo que una persona hace, un poquito de hacer más. Estas cosas es como si fuera que hace una gran diferencia. Darke Gesed, los caminos del Gesed que hace Hashem, Zelekabel etamuat kimrube. Hashem valora algo como poco, como si fuera mucho, ¿sí? Y eso, dice el Rab, no es una contradicción con Midat Adin, porque nosotros ya explicamos, si nosotros diríamos que Hashem ni se fija ni tiene control sobre este mundo, entonces diríamos de que es una contradicción, pero Hashem tiene control sobre este mundo y Hashem sabe perfecto lo que vale y lo que es cada cosa, pero Hashem valora un montón el esfuerzo y las ganas y la responsabilidad y la dificultad y todos los valores que implican esa cosa que la persona va a cambiar. Por eso es muy importante que uno entienda ese equilibrio que hay entre las cosas. Y si uno de los caminos que mencionamos, ¿cuál es uno de los caminos que mencionamos? Las tres cosas que dijimos antes, que Hashem podría castigar de manera inmediata, que Hashem podría castigar de manera muy rigurosa. Y la tercera cosa es, ¿cuál era? Espérenme, aquí está. Que no exista ningún tikkun, ningún arreglo a estas cosas. Entonces, si existirían estas tres cosas, no había forma que la persona se pudiera escapar y pudiera protegerse del castigo. Entonces, por eso es lo que los Jajamín dicen, que Boreolam pospone su enojo y que Boreolam es Marij Af, no es que deja pasar las cosas, sino le da la posibilidad a la persona que pueda hacer teshuvá y todas las cosas que nosotros ya lo vimos en el Tomer de Borá. Entonces, quiere decir, en resumen, en la Adama Rotzelif Koacheinav Pitui Sheyuhal Leitfatot Bo, Ledilti Isaer Bemaasav Tajlit Azeirut, Uledagdegba Tajlit Adituk. Una persona tiene
que pensar, tiene que abrir los ojos, que ninguna cosa mala que una persona pueda llegar a hacer puede convencerlo a él, que sea más fuerte si él logra pensar en todas las cosas que pierde si hace esta avera. Es decir, eso es lo que es Midat Zeirut. Midat Zeirut es tener los ojos bien abiertos, que eso es una responsabilidad que tenemos todos los seres humanos en todas las conductas que tengamos. Eso no tiene nada que ver con religión. Eso es una responsabilidad humana tener los ojos bien abiertos en todo lo que hacemos, no en relación a Torah y Mitzvot, tener los ojos bien abiertos cuando manejamos, tener los ojos bien abiertos, en que nuestra casa sea un lugar seguro, seguro físicamente, seguro emocionalmente, es una responsabilidad del ser humano. El ser humano no puede eximirse ni escaparse ni decir, no, yo no soy responsable. Como humano, todos los humanos tenemos una responsabilidad que es, y más si somos padres de familia, que es que nuestro entorno, nuestro alrededor sea un lugar que sea seguro. Eso tiene que ser una responsabilidad. Y para lograr eso, la persona tiene que tener los ojos abiertos. Eso es Midat Zeirut. Lifkoach Einab, abrir los ojos. Que ninguna cosa puede ser más fuerte que la capacidad que tiene que tener la persona de, a ver, esto que voy a hacer ahora es algo bueno, es algo malo, es peligroso, no es peligroso, es positivo, no es positivo, es una buena decisión, es una mala decisión, y si no sé, tengo que consultar. No hay forma de escaparse de eso. Eso es el ABC de la supervivencia humana mínima. Esto no implica un nivel de inteligencia excepcional ni nada. Las personas normales tenemos que ser personas que cuando vamos a hacer algo, ya cuando tenemos a partir de las mujeres 12 años y los hombres 13 años, ya somos responsables. Obviamente nos podemos equivocar, obviamente podemos hacer averot a propósito y después rectificar y decir, híjoles, ¿qué hice? Yo pensé que esto iba a ser así, me resultó así, y ahí está la fuerza de la teshuva, ¿sí? Entonces, si una persona piensa en todas las cosas que el Ramjal dijo hasta ahorita, kolele ashkafot yashkif alem adam, todos estos ashkafá es mirar a lo lejos, la traducción sería una perspectiva. Todas estas perspectivas que la persona las ve, entonces puede adquirir Midat Zeirut, quiere decir, ¿cómo la define el Ramjal? Baal Nefesh U. Es una persona que es el dueño de su espíritu. Es muy puntual el Ramjal diciendo, él es dueño de su espíritu. Es decir, él tiene el libre albedrío, él tiene la responsabilidad y él está ejerciendo esa libertad de poder ver lo que él quiere ver de verdad, que eso es algo que es muy difícil porque a veces es más cómodo, me hago la tontita, me hago la que no sé, me hago la que no veo, entonces no me vuelvo responsable de mis decisiones, que eso es lo más fácil hacer. Pero el Rab empieza en Mesilat Yesharim diciendo, el ABC de la vida es vuélvete responsable de tus decisiones, y para volverte responsable de tus decisiones, tienes que ser una persona que tenga poder de decidir, si no, no tienes ningún poder de decisión. Y los seres humanos, Baruch Hashem, ayer nos capacitó con una capacidad de poder decidir. Obviamente hay personas que Barminan no tienen capacidad de poder decidir, son personas que no, su cerebro no se desarrolló como tiene que ser, o tienen impedimentos físicos que eso no les permite decidir lo que tienen que decidir. Pero estamos hablando en casos de situaciones de Zat Hashem normales, sin aquí no tiene nada que ver si uno es muy jajam, poco jajam, sabe mucha Torah, no sabe Torah. Acá estamos hablando de un nivel de inteligencia normal. La persona es responsable y tiene un libre albedrío de escoger qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer cosas que la responsabilizan a la persona a ser una persona sana y buena para el mundo y para el medio ambiente donde él está y volverse responsable de las cosas que él hace. Trasladándolo al tema espiritual, una persona que ejerza en este mundo una influencia positiva de Torah y mitzvot para que él esté bien y para que su entorno esté bien. Ahora viene el Perek Hei, el quinto capítulo, que el título de este capítulo es, voy a explicar cuáles son los obstáculos de las personas que no abren bien los ojos, que no ven las cosas
y las cosas que producen que la persona se aleje de estar en un estado de zeirut, que explicamos que zeirut que es vigilancia. Entonces dice el Ramjal, hay 3 cosas que hacen que la persona no abra los ojos. Primera cosa es atipul beatirda olamit. Esto ya lo habíamos dicho antes, que es la habilidad que tiene el Yetzer Hará de meternos preocupaciones y cosas en la cabeza. Entonces, como una persona está preocupada por lo urgente, no se da cuenta que tiene que hacer las cosas que son importantes. Entonces, hay personas, las personas que nos están escuchando, que trabajan fuera de la casa, o afilo dentro de la casa, que hay cosas que son importantes que una persona tiene que hacer dentro de la casa, pero bueno, tiene que cocinar, tiene que lavar, no llegó a los seres, tiene que planchar, tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. Entonces, esa cosa, no sé, el excusado que está tapado, se le olvida a la persona de arreglarlo, entonces puede pasar a lo mejor una semana y media, y ese excusado no se está usando, porque las tirdot, las ocupaciones de la vida de la persona, hace que lo urgente mueva a lo que es lo importante. La segunda cosa es que a veces una persona es Chok velatzón, dice aquí. ¿Cómo podemos decir? Es indiferente. Es una persona que ese es un tema que lo tiene indiferente. No le importa, realmente no es una cosa importante para él este tema. Y la tercera cosa es que a lo mejor realmente yo sí creo que es algo muy importante y muy urgente. Y también puede ser que yo crea que es un tema que no me importa, pero estoy en un medio ambiente donde hay una presión social, donde es muy difícil para mí salirme de ahí. Todos hacen lo mismo, todos se conducen de esta forma. ¿Qué va a pasar si yo voy a ir a decir que yo no voy a tal lado? Hay que tener mucha fuerza. Entonces, esas son armas, estas 3 cosas las 3 son armas del Yetzer Hará para que la persona siga estando en esa situación que nosotros en español le decimos zona de confort, que de confort no tiene nada, porque cuando uno sale de esa zona de confort se da cuenta que realmente el confort está afuera y lo que estaba viviendo adentro no era nada de confort, pero el Yetzer Hará así hace. Entonces dice el Ramjal, Nedaber baem ejad lejad. Vamos a analizar uno a uno. La primera cosa que el Ramjal propone aquí es, el problema que hace que una persona no pueda abrir bien los ojos es, ¿cuál? Isuk Binyanea Olamase, que uno está metido en cosas de este mundo, el ocuparse de cosas de este mundo, que ya lo dijimos antes, como el argumento que utilizó, paró el argumento que utilizó cuando los judíos empezaron a decir queremos ser libres, es ustedes tienen mucho tiempo libre, entonces si ustedes tienen tiempo libre, están pensando en un concepto de libertad. Y eso es obviamente una política que no nada más es de Paró, es de todos los países que tienen un régimen no democrático, que tienen un régimen de dictadura, que yo quiero que tú pienses como yo quiero que tú pienses, como yo quiero eso, yo quiero mandar sobre tu pensamiento. Entonces, la forma de mandar sobre tu pensamiento, obviamente está haciendo una propaganda, etcétera, etcétera, pero no dejarte pensar en otra cosa. Entonces, hay restricciones en los medios de comunicación. Yo no quiero que te enteres qué es lo que está pasando realmente, entonces yo manejo la información como yo quiero, que es lo que hizo el nazismo invirtiendo tanto dinero en su propaganda, y no es algo nada más de los nazis, lo hacen todos los países del mundo donde no hay democracia, lo vemos hoy en día en China, lo vemos hoy en día en Cuba, lo vemos hoy en día en Corea del Norte, lo vemos en Rusia, que los medios de comunicación están manejados por el gobierno y se dice nada más lo que el gobierno quiere que se diga. Yo lo viví en carne propia en el año 82. Argentina le declaró la guerra a Inglaterra por unas islas Malvinas que están en la Antártida, en el sur, que Argentina consideró que no sé por qué son de ellas, y como no tenían nada que hacer, el gobierno nada positivo para hacer, le declaró la guerra a Inglaterra. Obviamente Inglaterra es un país del primer mundo, es un país que sabe manejar barcos porque Inglaterra es una isla, casi casi. Entonces, tiene tecnología, tiene todo. Argentina, país plátano, porque no, nada.
Entonces fueron a la guerra, se murieron un montón de soldados, nada más se murieron soldados antes de pelear, se murieron congelados porque tenían muchísimo frío. Los ingleses traían en sus ropas militares como calefacción adentro. Estamos hablando en el año 82, imagínense ahora toda la tecnología que hay. Pero bueno, pero ¿cuál era el país lo manejaba una dictadura militar? ¿Cuál era la propaganda que nos llegaban a los habitantes? Yo era muy chiquitita, imagínense. Pero que yo me acuerdo y que después se supo todas estas cosas, es que estamos ganando, pura mentira, no estaban ganando nada, se estaban muriendo un montón de soldados, obviamente que al final la guerra, obviamente la ganó Inglaterra, pero en el proceso de la guerra todo el tiempo los medios de comunicación que estaban controlados, que decían que Argentina estaba ganando. Así es. Entonces, esto es, cuando una persona está involucrada con sus cosas, no le da pie a poder pensar en otra cosa. Y el Yetzer Hara es lo que hace, es maneja la información que quiere que la persona escuche para que la persona no pueda mejorar. Entonces, ¿cuál es la curación? ¿Cuál es lo que equilibra? Esta cosa es pon prioridades. ¿Ve cómo dice el Pirkei Avot? Eveme maek baesek beasok batorá. Ten prioridades. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿La parte espiritual o la parte material? Yo no digo no te dediques a la parte material. La Torah en ningún momento van a encontrar ningún pasuk, ningún jajam que va a decir abandona las cosas de este mundo y dedícate a lo espiritual. Mentira, no existe eso. Pero dale el lugar que tiene que ocupar. Eveme maet. Ponle poco a la parte física y dale un lugar a la parte espiritual, ¿sí? ¿Qué es poco y qué es mucho? Eso va a depender de cada uno, eso es el camino de cada uno. Perdón. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿sí? Aquí el Rab dice que sea lo necesario para vivir, pero obviamente eso es muy, muy personal. Cada persona lo tiene que manejar según las necesidades de cada uno. Pero una persona necesita de la parnasá, tiene que trabajar, trabaja perfecto, nadie te va a decir nada. La Torah avala el trabajo, ¿sí? Yafet Talmud Torah Inderejeret, muy bien las personas que trabajan y también estudian, muy bien las personas que estudian, porque también hoy en día el estudio de la Torá en los kolelim es como si fuera un trabajo, porque es una cosa que se remunera. Muy bien, muy bien. El que tiene zhut de poder traer la parnasá en algo de Kodesh, kol hakavod, y el que no tiene zhut de eso, tiene que cobea y tim la Torá. Y el Rab, aprovechando ahora que está hablando que lo más importante en la vida de una persona es la parte espiritual, va a traer ahora ejemplos y cosas sobre la importancia que tiene que la persona le dé un lugar en su vida a toda la parte espiritual. Y el Rab dice, la braita de Rabbi Pinhas Ben Yair, ¿cómo empieza? La braita, es decir, el pedacito de Mishnah y de Gemara que habla sobre, que es toda la base de este libro, ¿cómo empieza? Torah me viale de Zeirut, Zeirut me viale de Zerizut. ¿Cuál es el principio de todo esto? Es la Torah. El Rab no habla de la Torah, porque el Rab habla de las midot que vienen después de la Torah. Pero las midot empiezan ¿con qué? Con la Torah. Torah medial y de Seirut, ¿sí? Si una persona no tiene una base de Torah, ni siquiera se da cuenta cuál es su función en la vida, ni siquiera se da cuenta qué es lo más importante, no entiende nada, porque la Torah es lo que nos ilumina a nosotros y nos hace saber qué es lo importante y qué no es lo importante. Sin Torah la persona no puede tener la capacidad de poder elegir las cosas si no las conoce. Una persona, hay personas que creen, fulanito es muy ético, aunque no cumple nada de Torah. Es muy difícil conducirse con ética si la Torah no te indica qué es lo ético. Al contrario, a veces una persona puede considerarse que es ética y está haciendo las cosas al revés de lo que es la ética. Vamos a dar un ejemplo muy fácil. La Torah para allá de la semana, vemos cómo Hashem cambió un poquito el lenguaje de Sará, cuando Sará dijo que el esposo está viejo. ¿Cómo voy a tener un hijo si mi esposo está viejo? Entonces Hashem cuando va con Abraham Avinu y le dice, Abraham, no vas a poder tener un hijo
si tu esposa no cree que puede tener un hijo. Porque para que suceda un milagro, la persona tiene que creer y abrir su corazón y abrir la cabeza que esa cosa puede suceder. Entonces tú, Abraham Avinu, me escuchaste a mí, que yo te dije ¿no? Que vas a tener una descendencia que no va a ser Ismael, que aparte va a ser Isaac, perfecto. Pero tu esposa, lo único que escuchó es alguien, porque ella estaba detrás de la puerta, ella no vio que eran ángeles, si ella hubiera visto a las personas se hubiera dado cuenta rapidísimo que son ángeles. Ella escuchó que un tipo vino y dijo, hola, ¿qué tal? Qué rica comida, ¿dónde está tu esposa? Mi esposa está adentro, hizo una marca en la pared y dijo, el año que viene, cuando el sol llegue a esta parte, vas a tener un hijo. Ella, ¿qué pensó? Es un ser humano normal, está loco el tipo este, ¿cómo se atreve aparte a decir? No dijo ni sea Hashem, ni Besrat Hashem, no dijo nada. Dijo, cuando el sol llegue acá vas a tener un hijo. Está loco esta persona. Entonces, Hashem le tuvo que decir a Abraham Avinu, Abraham, necesito que tu esposa crea en eso. Entonces, para que la persona, para que Hashem se pueda decirle esta idea, le dijo, y estoy un poco lastimado con Sara, tu esposa, porque Sara dice que está viejita y que ella no va a poder tener hijos. Entonces, cuando Abraham Avinu le dice a su esposa, oye, Sarita, mi amor, ¿por qué dices que eres una vieja? No, sí dije, no dije, sí dije, no dije. Que ayer, ¿qué es esto que cambió? Que, a ver, después de, calculemos, ¿no? Abraham Avinu, según las cuentas, Abraham Avinu se casó a los 25. Si ahora él está teniendo 99 años, a ver, Debbie, que es muy buena en mate, las otras personas no sé quiénes son, Moto G Plus y un teléfono, no sé quiénes son, que también seguramente son muy buenas en mate. 99 menos 25, ¿cuántos años son? Muchos, ¿no? Después de muchos años de casados, ¿hubiera cuántos? Debo, haga la cuenta. Bueno, no importa. Si alguien tiene un celular por ahí cerca, haga la cuenta con el celular. Son muchos años, ¿no? 99 menos 25 da mucho. Son casi 75 años, más o menos. 74 años, ¿no? 74, sí. Ahí está, 74 años. 74 años de matrimonio. Iba a haber un problema de Shalom Bayit porque ella dijo, mi esposo es viejito. Si el esposo era viejito, no iba a haber ningún problema de Shalom Bayit. Es obvio que el esposo está viejo, ella está vieja, 10 años menos, pero él es viejo también. Hashem mejor cambió, porque Hashem sabe que hay que cuidar el Shalom Bayit. Es una enseñanza muy grande para nosotros. Si nosotros no supiéramos que por un tema de Shalom a veces es éticamente responsable mentir, pensaríamos que una persona nunca puede mentir. ¿Por qué? Porque el mundo se mantiene a la din, a la emet, a la Shalom. Entonces, automáticamente, si nosotros no estudiamos la Torah, lo que para nosotros es ético, no sería ético. Lo éticamente responsable es que en un caso que se corre el riesgo que haya una pelea, la persona tiene que mentir. Aunque sabemos que mentir es muy negativo. ¿Quién te dice cuándo mentir y cuándo no mentir? ¿Cuándo esto sí se puede hacer y cuándo no se puede hacer? La Torah. La Torah es la que te indica qué es lo que es éticamente responsable y qué no. Por eso el Pirkei Avot dice, Velo amaretz hasid, una persona que es ignorante no puede ser un hasid, no puede hacer de más, porque no sabe. Y eso lo vemos mucho a veces en el ambiente religioso, que una persona con tal de hacer una jumbra, a veces hace cosas que no se debe de hacer, porque él dice esto es una jumbra. Hay que saber y hay que entender, y si una persona no sabe, tiene que analizar y pensar y consultar si en este caso es correspondiente hacer esta jumbrá o es mejor no hacer una jumbrá con tal de no hacer sentir mal a una persona o lo que sea. Vese que Aborei Baraj Shemo Shebará Yetzer Hará Badam. Esto pasa porque Boreolam, que fue el que creó el Yetzer Hará dentro de la persona, hizo también la Torah. Barati Yetzer Hará, Barati lo Torah Tablim. Yo creé el Yetzer Hará, dice Hashem, y yo también creé de la mano el antídoto del Yetzer Hará. ¿Cuál es el antídoto del Yetzer Hará? La Torah. Veine Pashutu, y esto es una cosa muy, muy sencilla. Sheima Bore lo barale makazu ela refuazu. Si el mismo Hashem te está diciendo que el antídoto para el Yetzer Hará, la medicina para este Yetzer Hará es la Torah, es que no hay otra alternativa que no sea la Torah. La Torah es la única fuente de fortaleza para que nosotros podamos pelear contra el Yetzer Hará.
No hay otra cosa, porque cualquier argumento de lado que nosotros utilicemos para poder pelear en contra del Yetzer Hará, siempre se va a ver debilitado en relación a la fuerza que tiene el Yetzer Hará. Con lo único que el Yetzer Hará más o menos se puede controlar es con la fuerza que tiene la Torah. Y Efshar Beshum Panim, no hay forma que una persona se cure del golpe de Yetzer Hará si no es con la medicina que Hashem dice, ¿sí? Entonces, ¿para qué estamos tanto buscando esta cosa? Simplemente el Yetzer Hará nos gana, aférrate a la Torah, estudia Torah, analiza, ve, pregunta, investiga, checa cuáles son las alternativas que la Torah te da para pelear contra ese Yetzer Hará. Que ine a Yetzer Hará behemet, porque en verdad el Yetzer Hará, Hazak uba adam meod, el Yetzer Hará es muy, muy fuerte y la persona no se da cuenta de lo fuerte que es y de a poquito y de a poquito y de a poquito se va apoderando de la persona y la persona no se da cuenta y no nada más eso, sino que el Yetzer Hará al ser tan fuerte y al ser tan pícara y tan inteligente, ya hace, la persona va a querer buscar todas las trampas y cosas para poder, tácticas, ahí está, tajulot son tácticas, para poder pelear contra el Yetzer Hará sin utilizar la Torah, no va a poder. La única táctica infalible en contra del Yetzer Hará es que la persona estudie Torah y sepa cómo pelear contra el Yetzer Hará. ¿A qué se parece esto? A un enfermo que va con los doctores y los doctores le dicen estás enfermo de tal cosa y tienes que tomar X medicina. ¿Qué hace? Dice, yo porque tengo que tomar este antibiótico, tiene infección en la garganta, le dan que tome Keflex, acitrocin. Y yo porque tengo que tomar Keflex, acitrocin, mejor no voy a tomar medicina, mejor voy a tomar otra medicina, voy a tomar, no sé, Bactrim. Pero el Bactrim no es para eso vas a un doctor. Entonces, ¿qué va a pasar con esa enfermedad? Va a continuar, porque no estás haciendo nada que ataque a esa enfermedad. ¿Qué nada van a hacer? Es lo mismo con el Yetzer Hará. ¿Quién conoce mejor el Yetzer Hará que Hashem, que lo creó al Yetzer Hará? Hasta Filo le puso el nombre. Yetzer Hará. Hashem. ¿Quién le da la fuerza al Yetzer Hará que actúe contra la persona? Hashem. ¿Quién hace todas las cosas? Hashem. Y si el mismo Hashem que creó el Yetzer Hará es el mismo Hashem que te está diciendo la única forma de evadir el Yetzer Hará es utilizando la Torah como fuerza protectora, entonces, ¿de dónde sacaste tú que eres más inteligente que Hashem y que puedes pelear contra el Yetzer Hará sin necesidad de estudiar Torah? No es. Entonces, esto es lo que pasa, que el Yetzer Hará hace que a una persona se le nuble la visión y que no entienda nada, y que no haga las cosas como tiene que hacer, ¿sí? Hasta hasta que el Yetzer Hará logra que la persona peque, se aleje de la verdad, y después ya va a ser todo mucho más complicado. E incluso, y Torah, ¿sí? Cuando una persona se ocupa de la Torah y ve sus caminos, y ve sus ordenanzas, y ve sus advertencias, entonces, de todas formas, igual tiene que tener los ojos abiertos para que se despierte de querer volver, porque hay el otro caso que ya dijimos, es que una persona sabe que está haciendo las cosas mal, pero ¿qué hago? Ya me acostumbré, ¿sí? Entonces, es lo que dice en el Jarrabá, Alevay, que Boreolán dice, Alevay otías bube torati shamaru, ¿sí? Ojalá, dice Boreolán, por lo menos a mí me dejaron, pero la Torá la siguieron cuidando. Porque la pura luz de la Torá es lo que hace que, es decir, Hashem como que dice, bueno, no me peles mucho a mí, no, pero por lo menos las mitzvot las haces, la Torá la estudias y las mitzvot, entonces ya con eso es suficiente porque ese va a ser el antídoto. ¿Y cuál es? ¿Qué incluye esto? Kviutitim, pon momentos especiales para estudiar Torá, y momentos especiales para analizarte qué es lo que hiciste hoy. ¿Cuál es el Heshbon HaMaaseh? Hoy me porté bien, esto lo hice bien, esto lo hice mal, esto está bien, esto está mal, como ya dijo antes. Y aparte de todo eso, en cualquier ratito libre que la persona tenga, si es una persona inteligente y pícara,
¿qué va a hacer? Va a utilizar ese tiempo, en lugar de perder el tiempo, lo va a utilizar para hacer un análisis de introspección de cada uno y va a tratar de mejorar lo que llama aquí el Rab, como dice, la Zogbo Beesek Nafsho Betikun Abodato. Ser una persona que es cada día una persona mejor. Es lo que nosotros llamaríamos hoy en español un desarrollo personal. Que ese es el libro que estamos estudiando, es un libro de desarrollo personal, que cada vez la persona sea mejor persona. ¿Cuáles los elementos de un desarrollo personal? Los Jajamim que explican en Mesilat Yesharim dice que tienen dos cosas esto del desarrollo personal. Conocerse a uno mismo y saber las capacidades que uno tiene y cumplir y hacer estas capacidades. Vezea mafsit, y la persona pierde, es decir, todas estas personas que no logran llegar a eso, no logran hacer eso, entonces por lo menos entonces, a pesar que es algo muy frecuente que una persona no piensa mucho en la Torá porque tiene otras cosas que a él se le hacen que es más importante, si realmente él lo quiere y realmente él lo desea, si una persona hace un análisis en retrospectiva, lo puede lograr. Hasta aquí nos quedamos, falta el segundo mafsid y el segundo y el tercero, que es cuando una persona ya está fría con eso, ya siente que no le llena, se acostumbró tanto a tal cosa que es muy difícil salirse de eso. Entonces, los jajamim nos van a decir cómo se puede hacer un cambio y quitar un hábito negativo. Muchas gracias, bye, hasta mañana, bye.